Bueno, buenas tardes. Estamos en el cuarto episodio del ciclo de entrevistas de FEJA. En este caso con una gran amiga, Natalia Salvo, quien viene a presentar además su nuevo libro, ¿Quién le cree a la justicia? La lucha por el derecho. Hola Nati. ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Muy bien. Una breve semblanza de Nati, abogada recibida en la UBA en el año 2002 con especialización en Derecho Social, docente en la Universidad de José de Paz y en la UBA, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, gran comunicadora aparte, que en nuestro campo es complejo y la verdad que se destaca en eso también, y escribió este libro que nos viene a presentar hoy. Así que gracias Nati por venir a participar de todo FEJA. Muchas gracias. Bueno, primero te quiero preguntar sobre el libro. Es un ensayo sobre la justicia, que en realidad es un valor, pero sobre el Poder Judicial. Es una crítica. Es una crítica, efectivamente. Trato de, como te comentaba, de no abordarlo desde una perspectiva academicista, jurídica, cerrada, sino intentar abrir un poco una discusión que es bastante palaciega sobre la legitimación del Poder Judicial o las críticas que hay un poco a lo popular. Cuando me refiero a lo popular es la incidencia que tiene un Poder Judicial en los habitantes de una nación, ¿no? Sus decisiones, sus resoluciones y la conexión que existe con la efectividad de los derechos. Yo creo que actualmente hay una gran pérdida de credibilidad en todo lo que es la estructura del Estado, no solamente el Poder Judicial, los otros poderes políticos, pero el Poder Judicial, ¿sabes qué? Tiene un control popular escaso o indirecto, incluso si uno se lo pone a veces el Consejo de la Magistratura, y tampoco pasa por el escrutinio popular que sí sucede con los otros poderes del Estado. Creo que hace del descrédito, de la deslegitimación. De hecho ahí sitúa algunas encuestas en donde entre 8 y 9 argentinos y argentinos de cada 10 no creen en el Poder Judicial, y menos en su pináculo, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, abordarlo desde la actualidad, ¿no? Con un discurso muy antiestado, muy antipolítica. Y bueno, preliminarmente ya ahí aclaro que no es una crítica que no cree en la existencia del Poder Judicial, sino que es un aporte para su resignificación. No es una negación del Poder Judicial. No, en absoluto. Te quería preguntar, porque siempre que se hace, o por lo menos en los últimos 10 años que se hizo una crítica al sistema de gobierno liberal que tiene el Poder Judicial como un estandarte, a veces nos falta o falta en nuestro campo una propuesta respecto de hacia dónde ir, o es la elección popular, o a veces o ha habido propuestas en la última década, por ejemplo en la elección de los representantes del Consejo de Magistratura. ¿Cómo se puede cambiar? No sé si la calidad de la imagen del Poder Judicial, sino la calidad del servicio de justicia o digamos, su servicio como poder público. Esto es lo mismo para mí que la pregunta relativa a la reforma judicial. La reforma judicial, nosotros como abogados lo sabemos, las realidades no se modifican por las leyes. Las leyes, si son el resultado o el punto de llegada de una realidad social, sí tienen efectividad. Y la verdad que para que exista una reforma judicial tiene que haber una reforma académica respecto de la forma de enseñar el derecho, una reforma desde ya legal, pero también una distinta cosmovisión de la sociedad respecto de la importancia de este poder político. El Poder Judicial, cuando se lo combina, hay muy poca gente está enterada. Entonces yo creo que esa restricción hace a la imposibilidad de cambiar desde dentro del Poder Judicial. Pero yo lo que creo es que hay una lógica, no ataco a los personalismos, más allá de que los existan, nefastos y buenos, una lógica muy triste en el Poder Judicial que hace que no tenga contacto con ese territorio. Muchas veces los abogados litigantes lo vemos perfectamente bien, jueces y juezas que jamás ejercieron el derecho desde la calle. Entonces se hace muy difícil que comprendan la realidad tanto del defendido, del consultante, como del abogado o abogada que defendemos en definitiva derechos humanos. Entonces yo particularmente veo que hay muchos en contra de este postulado, pero yo estoy a favor. Para mí la elección popular de los jueces, de hecho existe en varios estados de Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestra constitución que viene de Estados Unidos. Hay una resistencia muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque creo que hay una sustitución de la fe o de lo sacro o de lo divino, pre-Estado moderno, con la ley. Es como que hablas de cambiar la Constitución, ¿no? ¿Cómo se va a cambiar la Constitución? Como si se fuesen a cambiar los 10 mandamientos. De hecho, el presidente y muchos consultores económicos, el otro día lo escuchaba a Riazu, muchos consultores económicos plantean, bueno, una de las columnas vertebrales de un
plan económico exitoso es la Constitución de Alberdi, Milei que habla de la generación del 37, cuando en realidad toda la historia argentina transcurrió bajo la Constitución de Alberdi, excepto los 6 años de la Constitución de 49. Así es. Digamos, hay como hay un tema ahí. Y es que yo justamente lo conecto mucho en el libro la política con el derecho. No estoy hablando de política partidaria, sino la efectividad de los derechos depende de las políticas públicas, de los programas de gobierno, de en cuanto a su efectividad y en el caso de que así no suceda, el Poder Judicial es un poder residual, yo lo decía el mismo Alberdi. Al no tener ningún tipo de control popular, por supuesto que es un poder que, digamos, que asegura este sistema de pesos y contrapesos. Bueno, si tenés un Poder Judicial que se convirtió en un protopoder, claro, que economiza el diálogo político, porque a través de unas sentencias vos no tenés que justificar nada, y que además le da, desde mi punto de vista, la espalda al pueblo, entonces se hace muy complejo. Pero yo creo que es, primero, la elección popular de los jueces, creo que sería un cambio de paradigma tremendo. Hablan, no, pero la política, la rosca, sucede siempre. Ahí creo que está más transparentado. Y después, bueno, nosotros tenemos juicios por jurados. Claro. Sería otra forma para mí. Pero, otra forma de participación. Creo que la participación en cuanto al control o la auditoría y la fiscalización de la acción de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, no sé si tuvo la eficacia que se pensó ahí en 1994 en la reforma constitucional. Ahí te quiero conectar dos temas. Se cumplen ahora en agosto 30 años de la reforma del 94. El Consejo también, bueno, una de las instituciones que se formaron a partir de esa reforma. ¿Qué opinión tenés de esa reforma puntualmente? ¿Y qué expectativa o qué asignatura pendiente quedó? Yo creo que fue una reforma tendiente a democratizar de alguna forma. De hecho, el Instituto de la Auditoría o la Iniciativa Popular, la entronización de derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano. Lo que pasa es que creo que en materia de recursos naturales no fue una buena reforma, me parece a mí, y además como laboralista, de alguna manera convalidó la reforma de facto en 1957 y la incorporación del artículo 14 bis. Claro. Por supuesto, yo siempre lo veo desde una perspectiva semejante a la Constitución de 1949. Claro. Pero yo creo que la efectividad, o sea, la Constitución Nacional tiene que ser un instrumento refractario de una sociedad determinada. Si hay instrumentos o hay institutos que no tienen correspondencia con la realidad, y más allá para los que fueron puestos cumplen con fines opuestos a eso, se burocratiza más, entonces... No se cumplen los fines. Claro, los fines o propósitos por lo menos que tuvo el espíritu de los legisladores en ese momento. La esencia, perfecto. Nati, te quiero consultar por un tema que tocaste, que es la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial. Milei mandó los 2 pliegos del hijo y García Mansilla. Te quiero preguntar 2 cosas. Una, la composición de, no porque seas mujer, porque de hecho lo hemos consultado en todas las entrevistas, la falta del equilibrio de género, hoy ya en el 2024, que es una aberración, y después sobre las condiciones de los candidatos y la composición de un laboralista en la Corte. No solo como laboralista, sino como una mirada humanista del derecho. Bueno, efectivamente, no tenemos un laboralista ni nadie que aborde el derecho social en la Corte. Esto contestándote por el final. Eso lo que para mí refuerza es una mirada economicista del derecho que de hecho sobrevalora algunos derechos constitucionales respecto de otros. Tuvimos al vicepresidente de la Corte Suprema hablando en una universidad chilena, prácticamente pronunciándose de manera política acerca de los derechos que están en la Constitución Nacional. Entonces creo que eso es un sesgo confirmatorio de una Corte, insisto, antipopular, y cuando digo antipopular no me refiero a ningún programa político, que le da la espalda al pueblo. Pero además la falta de perspectiva de género creo que también es un rasgo muy propio de la lógica objetiva que impera dentro del Poder Judicial. Yo siempre digo que el patriarcado es un discurso material, que asigna roles desde ya en la sociedad, pero que lo pueden enarbolar mujeres o varones. De hecho, hay muchas mujeres que enarbolan discursos patriarcales. No obstante eso, creo que efectivamente es una aberración que el 2024 no haya una mujer, y sobre todo que tenemos un decreto, el 222 del año 2003, que intenta democratizar un poco la selección de los jueces que van a integrar la Corte Suprema, y expresamente lo dice. Habla de disciplinas jurídicas, habla de federalidad y habla de perspectiva de género.
y la verdad que no se estaría cumpliendo. Y después, la opinión que me merece, los antecedentes jurídicos, ¿no? Y pronunciamientos jurídicos de ambos candidatos a la Corte propuestos, desde mi punto de vista dejan mucho que desear. En relación a García Mansilla, y como mujer lo digo, claramente tiene una perspectiva contraria a la perspectiva de género. Yo a veces pienso cómo puede ser que alumnos o estudiantes de cuarto y quinto año te pregunten si para una reforma judicial de género hace falta una reforma constitucional. Claro. Nosotros tenemos instrumentos constitucionales y convencionales, legales. Sin embargo, el discurso que impera es otro. Y muchas veces lo levantan los jueces, ¿no? Y con respecto al hijo, creo que fue un juez que en relación al respeto de las garantías constitucionales con procesos de gravedad institucionales que podían tener grave impacto institucional, él mismo lo ha dicho, no se condujo de una forma que, como bien dicen los principios de Bangalore, tienen que conducirse los jueces, ¿no? El juez tiene que ser y parecer. Bien. Y no es el caso, y creo que es uno de los puntos de la falta de crédito también. Bien. Te llevo ahora sí a tu expertise, que es la reforma laboral, que está promoviendo el gobierno de Milei, que se está en parte discutiendo hoy mismo en el Senado, atándolo a sus dos estructuras, el DNU 70/23 y lo que quedó, que bueno, quedó una cosa muy desarmada, pero muy perjudicial para los y las trabajadoras. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, el DNU 70/23 es fulminar y pulverizar el derecho al trabajo. Es efectivamente volver a los tiempos preindustriales donde solamente existía el derecho entre iguales, libres e iguales como punto de llegada, ¿no? En tradición de la Revolución Francesa. Y la verdad que eso es lo que hace es desproteger al trabajador y consolidar esta visión de que el derecho al trabajo son privilegios. Primero son privilegios, después son ilícitos civiles y después terminan siendo delitos penales, sobre todo en la faceta del derecho colectivo. Y en esto... es la versión más grave que quedó en el Senado, porque en el Senado inclusive se agrega... Sí, ahí en el decreto 70/23, además de eliminar las multas, de promover figuras deslaboralizantes, esto lo vivimos, incluso yo estudié con la ley Banelco, derecho laboral, o sea, figuras que lo que tratan es sustraerse de manera fraudulenta de la protección laboral, ¿no? Se dan todas las notas típicas en comprar de trabajo, pero vos no sos laburante. Y además de eso, en materia de derecho colectivo, totalmente dañoso, porque lo que hace es volver a la penalización del derecho colectivo, en su faceta de la libertad sindical, si vos tenés una reunión, en el trabajo, el bloqueo que se interpreta como un delito penal, cuando la misma OIT dice lo contrario. No, entonces, de hecho se habilita el despido con causa cuando hay una medida de acción directa. Y ahora en esta mini ley bases, a través de la modificación o la incorporación de un artículo posterior al 242, que todos sabemos que habla de la injuria grave del trabajador, que no admite que continúe el vínculo, bueno, incorporan estos pequeños ítems que son ni más ni menos que una expresión de la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental, que está en el convenio 87 de la OIT y que es, te diría, la columna vertebral del derecho colectivo. Y qué paradoja de la vida que este capítulo 4 del decreto 70/23 está suspendido por una acción de la CGT. La CGT tiene una representatividad colectiva que hace que tenga legitimación activa y que la suspensión se aplique a todos los trabajadores, estén o no afiliados. Eso es sumamente necesario, no tanto que se cuestiona a veces el modelo sindical argentino y la ley de asociaciones sindicales, porque fíjate que en materia del derecho al consumo, ¿no? Con las tarifas o la desregulación de las prepagas, no tienen esa representatividad colectiva. Claro. En el mejor de los casos te inscriben, como pasó con las prepagas, procesos de índole colectiva, pero sabemos que tiene que ser un mismo demandado, un mismo objeto. Entonces, lo que está subsistiendo ahora es, en la ley o mini ley bases, la reforma o la flexibilización o desregularización del derecho individual, que en realidad es la puerta de entrada también a después destrozar el derecho colectivo, ampliando el periodo de prueba. Siempre recuerdo en esto la frase de Héctor Recalde: si un empleador necesita un año para probar la idoneidad de un trabajador, un instituto también incorporado en los años 90, claro, entonces el que nos sirve es el empleador, no el trabajador. Claro. Y después la posibilidad de ir contra la manda del despido arbitrario, protección contra el despido arbitrario, porque a través de convenio colectivo vamos a poder tener el mismo régimen de la construcción, es decir, una especie de cuenta de capitalización individual de cada laburante,
Y ahí no solamente... Que aumenta, de hecho, el costo laboral también. Que aumenta el costo laboral del empleador que no quiere despedir sin claro. causa, pero además termina con una protección constitucional. Y bueno, y esta figura, como para coronar, ahora creo que son 3 trabajadores que pueden ser dependientes pero autónomos, una verdadera paradoja. Algo copiado de la reforma laboral de Bolsonaro del 2017. Que viene de España también, creo, ya figura. Y viene de España, sí, acá quisieron aplicarlo en el gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, la movilización del movimiento obrero lo impidió, aunque se había efectuado una flexibilización de hecho. Cuando vos aumentás o el salario pierde poder adquisitivo, la participación de los trabajadores se retrotrae en el Producto Bruto Interno y la verdad que la realidad social hace que se flexibilice. Y bueno, y cerrar un poco con esta idea de que la economía es la que genera el cierre o la apertura de pymes o el crecimiento, no la concesión de más o menos derechos laborales. Eso te iba a preguntar, porque siempre que se discute esto, el ciclo, si uno analiza la serie del 90 al 2002, el ciclo liberal, sacando por supuesto el proceso de la dictadura cívico-militar, pero si uno analiza el ciclo 90-2002, el de Macri y el de Milei, tienen en común, por lo menos el del 90 al 2002, cuando regula y flexibiliza, aumenta el desempleo y aumenta el trabajo no registrado. Así es. Y en contrario sentido, el ciclo 2002-2015, derogando esas leyes, bajó el desempleo y mejoró la registración laboral. Entonces, cuando se discute el impacto económico del derecho, que es pensar que la actividad a partir de la legislación va a mejorar la registración o el empleo, es al revés. Es el ciclo económico. Es el ciclo económico, además depende que vos postules como objetivo a conseguir. Si vos lo que querés es un superávit fiscal y en virtud de eso creés que se van a reordenar todos los agentes microeconómicos, me parece que hay un error. No solamente que se crearon 5 millones de puestos de trabajo con esta misma normativa, sino que, por ejemplo, para el trabajo no registrado, no se evalúa cuál es la economía informal, que eso tiene un correlato directo con el trabajo no registrado, sino que se atribuye una relación de causalidad, no, en realidad no se lo registra porque la contratación es compleja, porque los costos laborales, y bien sabemos que no existe el derrame en materia de registración, no es que la actividad va a ir bien y van a registrar. Creo que tiene que ver con un factor cultural, pero también el otro día hablé ahí en la Comisión de Legislación del Trabajo sobre los proyectos de reducción de la jornada. Te iba a preguntar por eso, sí. Sin mengua remuneratoria. La verdad que había un integrante de la UIA de la provincia de Buenos Aires que muy sensatamente dijo que, sensatamente porque se notaba obviamente creyendo en lo que decía y sincero en su expresión, que esas reformas no se podían establecer en un país normal. El nuestro no era un país normal, las pymes estaban cerrando sus puertas. Entonces yo decía, efectivamente, nadie puede dudar la realidad o empírica de que las pymes están cerrando. Ahora, ¿qué impacto tiene en el cierre de esas pymes la dolarización de las tarifas, el incremento de la estructura de costos de una empresa? Y sobre todo, si hay pérdida de consumo de los ingresos de la población, jubilaciones y salarios, bueno, esa pyme nos pasa todo, no vas a comprar tanto, te vas a retraer en el consumo. Y la verdad que haciendo caso omiso un poco a las experiencias del mundo, sobre todo post-pandemia, en donde los 3 beneficios de la reducción de la jornada son el aumento de la productividad, que es un gran caballito de batalla de cierto sector empresarial, y la reducción del ausentismo y la siniestrabilidad en materia de accidente de trabajo. Entonces, parece una perspectiva muy romántica, pero es lo real. O sea, el derecho está para proteger las personas, no las cosas. Te quería preguntar, porque a veces, digamos, cuando discutimos esto estamos un poco a la defensiva. O sea, cuando hablamos de reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, ¿hay alguna manera de hacer una reforma, en este caso suponete la reforma laboral, una reforma que sea progresiva y no regresiva? Porque si no pareciera que solo discutimos a la defensiva y no en un sentido propositivo. Y bueno, es que incluso... Por ejemplo, el tema de la jornada, vos lo planteaste. La palabra flexibilización, se puede flexibilizar en el otro tópico de la relación contractual, que son las ganancias y la rentabilidad del sector empresario. Lo que pasa es que se atribuye una especie de discusión política y que sí lo es. Claro. Incluso de la razón de ser del Estado y de la finalidad del Estado. Hoy lo vemos respecto de la discusión del erario, qué se tiene que hacer, para qué no, las cajas,
Y el Estado y su función recaudatoria tiene por finalidad ser garante de la efectivización de los derechos de todos y de todas. Pero la verdad que esto de la agenda positiva en materia de jornada o en materia incluso después de la ratificación, Argentina fue el cuarto país en ratificar el convenio 190 contra el acoso y la violencia en el marco de las relaciones de trabajo. Hay mucho para trabajar en ese sentido. Los riesgos psicosociales, hoy en día, después de la modificación del paradigma productivo a mediados de los años 70, los riesgos psicosociales van en punta cuando antes eran los riesgos físicos, ¿no? Propio más de una economía industrial. Y la verdad que aparecen síndromes o que impactan en la salud psicofísica, son cuestiones centrales que antes pasaban por las famosas licencias psiquiátricas o enfermedades inculpables. Claro. Eso es un gran punto a tratar, incluso a través de convenio colectivo ya se han tratado, los comités mixtos que se constituyeron en la provincia de Buenos Aires. Hay infinidad de temas para tratar. O tenemos cláusulas constitucionales que nos dicen que no son operativas y son programáticas, como la participación en las ganancias, que también son apuestas positivas para no estar siempre en la retaguardia y contestar hacia reformas que atentan contra el principio de progresividad, cuyo estándar mínimo es la irregresividad de derechos, ¿no? Clarísimo. Nati, para ir cerrando, te quiero preguntar, se cumplen en septiembre, si no me equivoco, 50 años de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue desde el 74 para acá, bueno, pasó por muchísimas etapas, hoy nuevamente atacada. ¿Qué opinión tenés y en qué estado ves esa ley? Bueno, la ley original de Centeno era muy sabia. De hecho, los mismos militares dijeron que era muy sabia por la poda de 26 artículos. Fíjate qué visionarios en ese sentido. Por ejemplo, todo el capítulo que regulaba los efectos de la huelga en el marco del contrato de trabajo, o la modificación de la responsabilidad solidaria o la limitación en materia de tercerización, ya ahí por los 70, el ex artículo 32, actual artículo 30. Y yo creo que hoy en día es tildada, no sé si de vetusta, pero que no alcanza a subsumir todos los fenómenos del trabajo de plataforma, el algoritmo. Yo creo que eso es consecuencia de una definición insuficiente y poco estricta de lo que es la relación de dependencia. Que si querés en un como juego armónico entre el artículo 21 que define contrato de trabajo, el artículo 26 que define el pluriempleador, el artículo 5 que define qué es una empresa, entran muchísimos fenómenos. Después si hay que incorporar estatutos especiales a los nuevos trabajos, probablemente, pero entendiendo cabalmente la sabiduría de esa ley. Porque si no, de alguna forma me parece que es tomar el argumento de es una ley vieja, pasó mucho tiempo, y los procesos productivos son distintos, y de repente tenemos leyes más viejas como la ley de jornada de trabajo que va a cumplir 100 años, o se apela desde cierto sector más conservador respecto de los derechos a una constitución original de 1853. Entonces yo tendría mucho cuidado justamente que esas posibles reformas para quienes le atribuyen ya un carácter vetusto a la ley sean respetando efectivamente ese espíritu, ¿no? Bien. Totalmente protectorio y muy práctico, porque fue una ley consecuencia de la praxis, ¿no? No por nada los laburantes le tomaban examen a los abogados laboralistas de esa misma ley que era muy de vanguardia. Excelente, interesantísimo. Le agradecemos a Nati. Quien le quiera la justicia, compren el libro, porque la verdad que está muy bueno. Así que gracias, Nati. No, gracias, Lautaro. Nos vemos la próxima. A vos y a todos y a todas.